espiritualismo se convirtió en lo más importante que hasta el mismo Dios. Y eso es triste. Es como que tú llegues acá a la iglesia y lo más importante para ti sea quedar bien con los hermanos, con la iglesia, con las personas que vienen, y con Dios lo apartes sin darte cuenta. Eso fue lo que hacía el pueblo de Israel. Se convirtió en la mayoría de sus líderes en personas que simplemente cumplían los rituales. Entonces ahí tenemos que tener cuidado que las iglesias actualmente, o nosotros en algún momento, caemos en eso, que en el versículo 13 es que nos dice: y pues, y aprended lo que significa. Él está dando una orden. Y pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Por eso mismo, porque no vale nada en que usted se vista muy bien, en que usted haga mucho formalismo, en que usted deje lo exterior muy lindo, cuando lo interno, los atributos de Dios, no lo ponga en práctica. Y por eso que Oseas capítulo 6, versículo 6 también nos dice lo mismo. Y también vemos que se repite, y lo vamos a buscar rápidamente ahí en 1 Samuel 15, 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová, lo dice en interrogante. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí vemos cómo ahí mismo en 1 Samuel también está ratificando, diciendo en principio que el problema que venía trayendo el pueblo de Israel, que se había convertido en un experto en lo externo, un experto en la formalidad, pero su interior en realidad no le importaba a lo más grande, que era al ser humano, a las personas, a su prójimo. Eso era el sentir de la ley. El sentir de la ley tenía que ver con que si tú amabas a Dios, ibas a ¿qué? Amar al prójimo. Y ellos se convirtieron en: no, yo hoy me lavo, yo hoy me limpio, yo hoy traigo sacrificio, yo hoy oro, yo hoy pongo delante de Dios toda mi ofrenda y cumplo toda la ley. Y parecía todo externamente perfecto, pero en realidad no hacían lo que era importante. Porque cualquiera aquí se pudiera confundir y pensar que Dios en ese momento, después que presentó una ley, la apartó, o que presentó una ley, se equivocó y la está mejorando. No fue que se equivocó, no fue que las cosas quería que cambiaran. El que cambió las cosas, el que no entendió el sentir de la ley, fue el ser humano. Y todavía existe ese problema. Cuando muchas veces vemos iglesias que no dejan pasar a un homosexual, o no dejan pasar a un rockero o a una persona simplemente por su apariencia, simplemente porque no tiene el formalismo que dice la iglesia. No bautizan a una persona porque el formalismo. La persona no está preparada para recibir a Cristo. La persona no está preparada para recibir la cena. La persona no está preparada para ser líder. Y esto y lo otro. Hay cosas que sí son importantes en la palabra de Dios. Pero más allá, tenemos que estar claros que para cumplir todas esas formalidades, primero debemos entender que en nuestro interior tiene que existir los atributos de Dios. Y cuando Él dice misericordia quiero y no sacrificio, está hablando de muchas de esas características que nosotros estamos acostumbrados a hablar, que son simple formalismo, que son importantes siempre y cuando se hagan de corazón, siempre y cuando hagas lo primero. ¿Y qué es lo primero? Ahí lo dice: misericordia con el otro, con el prójimo. Porque qué triste es que haces tú con hacer todo lo que la ley te dice, y cuando ves a tu hermano, a tu prójimo, tener necesidad, no le das nada. Cuando tú ves a una persona que tiene una
necesidad especial, ya sea de salud, ya sea de dinero, ya sea de acompañamiento, ya sea simplemente de conversar, de que lo instruyan, no te importa. Entonces, ¿para qué tanto ritualismo? ¿Para qué vas a la iglesia y te pones una corbata, te pones un saco o cualquier vestimenta que pareciera que todo externamente está bien? Cargas una Biblia, 2 y 3 Biblias, y aparentas un estatus ceremonial muy bonito. Es más, hablas como cristiano, caminas como cristiano, todo lo haces como cristiano. Tus hijos andan derechitos, andan caminando como si estuvieran en las nubes. Todo aparenta ser bonito, pero en realidad internamente no es así. Y lamentablemente la Biblia nos enseña que los que son propensos a hacer este tipo de cosas son ¿quiénes? Los líderes de las iglesias, nosotros mismos. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso, porque Jesús habló mucho de esto. Misericordia quiero y no sacrificios. Muchos algunas veces se arrodillan en un altar para ser vistos, y hay que decirlo, se arrodillan para ser vistos. Muchos andan elegantemente para ser vistos. Muchos cantan con mucha fuerza para ser vistos. Muchos se saben versículos y capítulos de la Biblia para ser escuchados y para ser aplaudidos por la gente. Pero cuando realmente hay la necesidad, no están. Cuando realmente en su cuarto a oscura no hacen lo que hacen externamente. Ellos tal vez están burlando a la gente, a la iglesia y al mundo entero, pero a Dios no. Dios lo conoce, y por eso vamos a leer este contexto y se van a dar cuenta por qué Jesús le dice estas palabras tan contundentes. Y no lo dice nada más aquí, lo dice en otro capítulo que lo vamos a ver, pero vamos a leer este contexto primeramente y vamos a entender de qué estoy hablando. Mire cómo dice el versículo el capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, pues, lo tenemos. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Es importante destacar que esta persona, Mateo, que es quien lleva el nombre también en el libro, Mateo era un publicano, una persona muy odiada. ¿Por quiénes? Por todo el pueblo judío, por todas las personas, porque eran personas que robaban a las personas con los tributos, es decir, cobraban el doble hasta el triple de lo que se les pedía para quedarse con ellos y darle también a los romanos. Entonces eran odiados, eran en pocas palabras ladrones. Y Jesús inmediatamente va a él y le dice que lo siga. Ya ahí, para los judíos era algo sumamente extraño. ¿Por qué va a tomar a una persona que es un ladrón, que es de una persona de muy mal testimonio? Y esto es bueno resaltarlo, porque algunas veces pareciese que hay que ser un ángel celestial para poder seguir a Jesús, que hay que ser alguien que casi que choca con los cables de electricidad para poder servirle a Dios. Y cuando Dios llama a una persona, no importa de dónde venga, no importa qué actividad haya hecho, y aquí vemos un Mateo, un ladrón, por eso es que el nombre allí es Mateo, porque en otros evangelios se llama Leví, pero acá le dice Mateo por darle el nombre en ese contexto que él tenía en la situación donde Jesús lo llamó. La condición que tenía era de pecador, muy pecador. Y dice así el versículo 10: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, escuche bien, publicanos, ya dijimos que también eran ladrones, publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces aquí estamos viendo algo que actualmente también es atacado. Si usted se sienta con un pecador, con un publicano, en este caso con un ladrón o cualquier persona que tenga mal testimonio, inmediatamente usted va a ser señalado.
Y aquí estamos viendo las condiciones que Jesús está tratando, el contexto de lo que hablamos. Y dice el versículo 11, y cuando vieron estos los fariseos, y los fariseos ¿quiénes eran? Las personas más conocedoras de la ley, y dice así, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ellos lo que le hicieron con esa pregunta fue decirle, ¿cómo va a ser posible que él se llame maestro? ¿Cómo va a ser posible que él dice que es el profeta? ¿Cómo va a ser posible que si él es santo esté sentado con lo peor del mundo, del pueblo de Israel? ¿Por qué él también se sienta con los que no son del pueblo de Israel? ¿Por qué va con las personas que a la luz de todo el mundo son pecadores? A la luz de todo el mundo son lo peor, lo más bajo. Esto no tenía coherencia con lo que ellos enseñaban y con lo que ellos mostraban. Ellos no se acercaban a nadie pecador. Ellos no compartían con nadie que no fuera, que compartiera su misma, entre comillas, religión. Ellos detestaban a toda aquella persona que no se vestían o que no hablaban como ellos o que no, entre comillas, también hacían lo que ellos hacían. Y cuando digo entre comillas, porque Jesús también dijo que hiciéramos lo que ellos dicen, mas no lo que hacen. ¿Y por qué les digo eso? Porque Jesús sabía lo que estaba en el corazón de ellos. Y sabía que simplemente todo era exterior, no era de lo interior que salía. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Esto no quiere decir que nosotros vayamos y nos sentemos con las prostitutas a compartir lo que ellos comparten. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que nosotros, si de verdad tenemos el Espíritu de Dios, vamos a ir a compartir el Evangelio con esas personas. Vamos a ir también a dar lo que recibimos de gracia. Vamos a demostrar misericordia como nosotros recibimos misericordia. Vamos a ir a demostrarle al mundo cuál es el Dios en cual creemos. No hacer un ritualismo y después de desechar a todo aquel que no comparte con nosotros. Jesús vino fue a rescatar. En realidad, el sentido de lo que Él vino fue a salvar al mundo lo que se había perdido, no a condenar al mundo. Y cuando digo esto, no quiere decir que todos también van al cielo. Lo que estoy diciendo es que la razón de ser de una iglesia es ir al pecador. Y eso fue lo que Jesús nos está enseñando aquí. No ir al que ya está convertido o al que aparenta ser convertido. Seguimos. El versículo 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Por qué le dijo esto? Cuando Él le habla de esta manera, ellos entendían muy bien lo que le quería decir. Porque realmente ellos pensaban que estaban en lo correcto. Y Él les estaba diciendo en pocas palabras, ustedes no han ido al que realmente están enfermos, al que tiene problemas. Ustedes se han convertido en personas llenos de pura hipocresía, puro ritualismo, y no están haciendo lo que verdaderamente es Dios en sí mismo. Y por eso es que el versículo 13, Él los manda, es decir, a regresar nuevamente a lo que verdaderamente es Dios. Si ustedes se dan cuenta, es como que usted ya tiene un doctorado, y en pocas palabras hizo toda su parte de primaria, secundaria, universidad, posgrado, y hace un doctorado porque ellos eran doctores de la ley, y después le digan, vuelve a la primaria. En pocas palabras, eso era lo que le estaba diciendo Jesús a los fariseos. Vuelvan atrás porque no entendieron, no entienden, no comprenden el sentir de la ley. Porque la ley no era mala. El problema era que ellos habían distorsionado la verdadera razón de la ley. Y por eso Él le dice, y aprended lo que significa. En pocas palabras le digo, ustedes no han entendido, no han comprendido, no saben qué significa en realidad lo que la ley les quiere decir. Y por eso le dice, misericordia quiero,
Y lo dice de forma tajante, no lo dice como que intenten hacer eso. No, yo quiero es misericordia y no sacrificio. Entonces por eso es que yo decía, el no sacrificio no quiere decir que Dios se equivocaba, no, sino que primero, lo más importante por encima de esto es el amor al prójimo, a la persona. De hecho, vamos a ver el capítulo 12 de ahí mismo de Mateo, y vamos a ver que también lo hicieron, él usa el mismo término, también lo hicieron con el día de reposo, algo que actualmente también se hace, se practica. Se coloca el día de reposo por encima de lo que realmente es importante. Ningún ritual, ninguna norma de la ley puede estar por encima del verdadero sentir de Dios. Y mire como dice acá, y se haga dar cuenta que es un paralelo de ese mismo capítulo, que es el verdadero sentir de Dios. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿Qué le está diciendo? Mira, ¿cómo va a ser posible que Jesús, tus discípulos, están haciendo lo que era prohibido? Lo que era prohibido. Y él les recuerda que el mismo David también lo hizo. ¿Pero por qué se lo dice? Porque ellos, lamentablemente, el ritualismo los consumía. Lo externo los consumía. Y a ellos lo único que les interesaba era lo que mostraban estos discípulos. Y para ellos estaba prohibido realmente, sí estaba prohibido hacer cualquier actividad en ese momento, en el sabbat o en el día sábado. Pero mire cómo Jesús, tan lleno de sabiduría y conociendo el significado de la ley, les contesta en el versículo 5 al 8, dice: ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? En pocas palabras, ellos no eran inocentes. Y dice el 6: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. Entonces él ahí le está diciendo: yo soy Dios, yo fui el que puso sa ley. Yo mismo le estoy diciendo que sí podía. Porque después en el 7 dice: y si supiese qué significa la misma palabra que usó anteriormente. ¿Ves que el problema está acá? Misericordia quiero y no sacrificio. No condenarías a los inocentes. Y dice después el versículo 8: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cuando él dice que él es el Señor del día de reposo, le dice: yo estoy por encima. Es más, el día de reposo fue para nosotros, el verdadero sentir era para nosotros, es para la gloria de Dios. Y sí era un sello importante del pacto, del antiguo pacto. Pero qué triste fue que eso se convirtió prácticamente en una idolatría. El día sábado se convirtió en lo más importante para ellos. Era, en pocas palabras, ellos le estaban diciendo: oye, deja que ellos mueran de hambre, pero que se cumpla el día de reposo. Hacer lo bueno en el día de reposo en realidad está por encima de una simple ritual, de una simple formalidad. Nosotros tenemos que entender muchas veces que las formalidades tenemos que echarlas atrás y ir a extendernos a algo superior en muchas ocasiones. Esto no quiere decir que vivamos informalmente, no. Hay momentos en que el formalismo es importante, pero hay situaciones en las cuales lo más importante que es el amor, la misericordia, la justicia. Y ahí somos muy buenos todas las personas que son pastores, líderes,
maestros, las personas que sirven como los diáconos, todo. Usted no pasa porque usted no carga corbata. Usted no pasa porque no anda vestido de la manera correcta. Eso se lo puede decir uno tal vez a una persona que esté madura en la fe y es todavía aceptable. Pero hay cosas por las cuales nosotros debemos entender que los formalismos, los ritualismos pasan a un segundo plano cuando hay por delante la salvación de una persona. Cuando está por delante la misericordia de Dios, como Él mismo lo dice allí. Él mismo le está diciendo: yo fui el que lo establecí. Yo soy el Señor del sábado. Y están viendo, como dije, misericordia quiero y no sacrificio. Eso nosotros lo debemos entender desde el corazón. Y lo vamos a ver de dónde sale esa misericordia. Porque esa misericordia no es algo que sale solo como tal. Porque nosotros todos vivimos por misericordia y somos salvos por misericordia. Pero tiene algo muy importante entender de dónde sale esa misericordia. Dónde vemos misericordia como tal. Y vamos a buscar 1 Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4 versículo 7. Y mire lo que dice acá. Acá nos dice lo más que la Biblia misma dice, nos enseña que es más importante que un mero ritualismo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿El amor es de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Tú no puedes poner un formalismo por encima del amor, porque no, estaría diciendo en pocas palabras que no amas, que no conoces a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿Qué está diciendo? Dios es amor. Y cuando Dios vino a este mundo, cuando Dios entregó su Hijo, lo hizo, no fue para cumplir un ritualismo como tal, lo hizo por misericordia, por amor a su pueblo. Y algunas veces queremos poner los rituales como algo muy importante, más importante que el mismo amor. Y ahora vamos a ver un poquito más que dice Corintios capítulo 13 acerca del amor. Y si tuvieses profecías y entendieses todos los misterios y toda la ciencia, y si tuvieses toda la fe, de tal manera que trasladases los montes, y no tengo amor, que dice, nada soy. Nada soy. Y aquí está hablando de un atributo, de un don de Dios sumamente grande, de la fe. No está hablando de cualquier cosa. Y él dice, no eres nada. Los fariseos se caracterizaban por esto. Las personas cuando se envanecen se caracterizan por esto. Cuando se envanecen es que se crecen, que se creen más importantes que todos. Todos ante Dios somos iguales. Y actualmente, o mejor dicho, toda la vida ha existido este tipo de personas que se creen más que los demás por el simple hecho de que tienen un crecimiento espiritual, o mejor dicho, un conocimiento de las Escrituras, porque si tuvieran un crecimiento espiritual no se comportaran así. Y después vemos el versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8, de ahí mismo del capítulo 3. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Miren cómo está diciendo claramente, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca va a dejar de ser. Esto es el sentido que Dios le quiso aclarar a esta persona. Porque del amor viene la misericordia. Tú eres misericordioso cuando tienes amor. No se puede ser
misericordioso y después tener amor. No, primero se tiene amor y da como resultado la misericordia. ¿Me entienden? Porque de hecho, miren lo que dice el versículo 13 aquí, 13:13, dice, y le damos lo muy importante porque aquí dice atributos de Dios que son muy elevados. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Otra vez lo leemos. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres dicen, pero el mayor de ellos es el amor. Yo creo que es contundente como Pablo lo describe aquí, y Juan allá también lo describe, que debemos tener cuidado porque la misericordia se desprende del amor. No puedo yo ser misericordioso si no tengo el amor de Dios. De hecho, no lo vamos a buscar, pero en Gálatas 5:22 también dice que el fruto del Espíritu, que lo hablábamos la semana pasada, que es el primero, ¿cuál es? El amor. Entonces, cuando vemos lo que él está tratando de decir, para ustedes es más importante tener una serie de ritualismo, les encanta que yo les diga muchas cosas acerca de la ley, pero lo más importante lo han dejado atrás: el amor al prójimo, el amor a Dios, el seguir verdaderamente en sí. ¿Ustedes creen que para Dios es más importante que usted cumpla un holocausto, un día de reposo, pero que esa alma se pierda? No tiene coherencia. Para Dios es más importante es que nosotros tengamos amor para que tengamos misericordia. Y a través de la misericordia también viene algo muy importante, que es el perdón. Porque eso fue Dios. Dios viene por amor, tiene misericordia de nosotros, y después viene el perdón. Las tres vienen seguidas. Porque las tres no se pueden desprender, son unidas. Cuando tú tienes mucho amor por un hijo, haga lo que él haga, tú siempre vas a tener misericordia con él y vas a tener perdón, pero nace del amor. Tú no vas a tener perdón ni misericordia si no tienes amor. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que entender el contexto de lo que él está tratando de decir, o lo que dice textualmente, para que veamos en realidad qué es más importante. Porque para los judíos siempre se fue más importante mantenerse en la ley, tanto así que llegó Cristo y se querían mantener en el ritualismo. Hebreos capítulo 10 versículo 8 dice así: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué era lo último? Él mismo, lo que era la gracia. Y dice, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El amor de Dios fue tan grande que solo necesitamos es a Él mismo. No necesitamos otra ofrenda más elevada, otro sacrificio, otra expiación. Y dice el versículo 11: y ciertamente todo sacerdote día tras día suministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, con uno solo. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, Dios ya hizo lo que se tenía que hacer. Nosotros no debemos estar colocando más peso, más cosas de las cuales ni siquiera en el antiguo pacto se pudieron cumplir a perfección. Por eso es que esas ofrendas, esos holocaustos, esas expiaciones para Dios fueron ya. Lo intentaste, pero lo malo fue que te desviaste y pusiste eso en el trono y a mí me echaste a un lado. No era el sentido de la ley.
Lo que yo quería era mostrarte lo que yo iba a hacer, lo que yo era. Y lo que hice fue el verdadero sacrificio y lo hice por amor. Y el amor, en ningún momento yo lo vi en ti. Y ahí es donde está el problema de las personas que son muy fariseos, que son muy ritualistas, que en sí mismos quieren que lo vean exteriormente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Mire cómo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En pocas palabras, Dios ahí le está diciendo, mire, dejen el ritualismo, dejen de hacer cosas poniéndolas por encima de mí. Porque algunas veces lo hacemos hasta con la crianza de nuestros hijos, lo hacemos en la iglesia, lo hacemos en el trabajo. Somos muy buenos haciendo muchas cosas, pero dejamos a Dios, lo ponemos en segundo o tercero o cuarto lugar. Entonces, cualquiera dirá, pero es que él no está haciendo nada malo, como decían los fariseos. Yo no estoy haciendo nada malo, porque también pudiera decir actualmente cualquier persona, pero es que amar a los hijos no está mal. Y Jesús te está diciendo que no amar a los hijos es malo. No. Te está diciendo que el no cumplimiento de la ley es bueno. No, no cumplir la ley está mal. Pero también está mal cuando tú colocas prioridades que no están acorde con las escrituras. Las prioridades están bien definidas en la palabra de Dios y lo resumen en 2 versículos simplemente, en 2 mandamientos. Es Dios primero y amar a tu prójimo. Ese es el sentir de las escrituras, ese es el sentir de todo. Y cuando tú tienes los atributos de Dios, la misericordia no debería estar ausente, el amor de Dios no debería estar ausente, el perdón no debería estar ausente, las buenas obras no puede estar ausente, la fe no puede estar ausente. Todos los atributos de Dios, porque eso es fruto del Espíritu. Por eso es que este tema concuerda también con la llenura del Espíritu Santo. Si tú eres una persona que cumple algunos rituales, algunos formalismos de tu iglesia o de la misma ley, pero has dejado en segundo plano lo más importante, lamentablemente no estás haciendo nada. Y te va a decir el mismo Dios y te va a devolver. Si tú pensabas que estabas en una alta esfera, porque cantabas bonito, porque te vestías bonito, porque te sabes versículos, capítulos, porque eres maestro, porque eres pastor, pero no tienes misericordia, no tienes amor, cumple todos los mandamientos entre comillas, porque ahí vimos también que realmente no los cumplían, pero tú crees que los cumplen. Pero también Mateo 24 nos enseña algo muy bonito ahí. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 24? Que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros lo primero que se enfría en nuestra vida es el amor. Cuando se apaga el espíritu, el amor se apaga. Porque Dios es amor. Mire, no hay cosa más contraria a las escrituras que una persona que diga conocer a Dios no tenga amor para con el prójimo y para con todos sus seres queridos. Si él no se entrega, no está haciendo lo que la escritura nos enseña. Dios se entregó ¿por qué? Por nosotros, por amor. Por eso es que el amor siempre está primero en los atributos de Dios. Claro, Él es santo, 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 es muy importante. Pero para poder generar todo lo demás, el amor. Y por eso es que usted va a ver en las escrituras que la palabra de Dios, donde cuando habla del amor, lo habla en un contexto muy elevado de los atributos de Dios. Es un atributo que nosotros deberíamos conocer
en todo su contexto.